Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 21 de agosto del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Para los hombres es imposible, para Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Os aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. ¿Qué habrá querido decir el Señor? Los primeros. Bueno, los primeros fueron aquellos que recibieron el mensaje del Evangelio. Los primeros en recibirlo fueron los israelitas. Y bueno, muchos de ellos no han creído. Lo estamos viendo a través de la lectura de los Evangelios, como muchos se resisten a creer que Jesús es verdaderamente el Mesías prometido, anunciado. Y muchos últimos, los que vendrán después, el Señor se refiere a todos los tiempos, bueno, serán primeros, paganos, por ejemplo. No quiere decir que estén excluidos los israelitas, pero los paganos que no estaban previstos, no estaban en primera instancia contenidos aparentemente por la exégesis que hacían los maestros a propósito de la Escritura Sagrada, no, parece que no estaban incluidos en el reino de la vida, en el reino de los cielos, en el reino de la gloria. Sin embargo, acá Jesús está diciendo algo diferente, algo opuesto. Serán primeros, sí, Señor. Todo el que crea, alcanzará el lugar de la plenitud de la vida. Hay gente que en realidad piensa que lo mejor que puede tener, o dentro de todo, bueno, es un favor de la vida, el hecho de tener dinero, de tener una solvencia económica, de no tener que depender de los demás. Están muy equivocados. Fíjense que el dinero y el consecuente amor al dinero han desviado a muchas personas de la verdad. Y es lo que pasa. La verdad es algo que viene de parte exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo, algo que viene de Dios, y solamente llega a conocerla aquel que la encarna y que la recibe del Señor, no aquel que cree que la verdad está en la posesión de muchos bienes, en la seguridad que le dan esos muchos bienes y en la seguridad que le puede dar un patrimonio económico generoso. Para nada. Inclusive acá el Señor nos está diciendo, fíjense, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello entre por el ojo de una aguja. Claro, usted me dirá,
No, eso es imposible. ¿Cómo va a penetrar un animal del tamaño de un camello por el mínimo ojo de una aguja? Claro, la aguja se refiere acá a Jesús, al lugar por donde entraban los camellos a través del muro de la ciudad. Era un lugar muy bajo, entonces el camello tenía que agacharse mucho. No era imposible, era difícil, era dificultoso, pero entraba. Por eso, las dificultades propias que genera la riqueza en orden a la posibilidad de ingresar en el reino de los cielos está dada por la misma riqueza y por las ofertas y los atractivos que genera la riqueza en aquel que la posee. Pero muchas veces, fíjense que acá dice Jesús, hay ocasiones en la existencia donde, aparece la enfermedad, donde aparecen los malos negocios, donde aparece la pobreza también, ¿por qué no? Y todo eso no es un obstáculo para entrar en el reino de la vida. Fíjense lo que dice acá el Señor. Todo el que me siga, el que deje padre, madre, hermano, hermana, mujer, esposo, etcétera, etcétera, hijos, el que no deja todo eso por seguirme a mí no puede entrar en el reino de los cielos. Claro, uno diría, ¿y entonces? Entonces no es fácil, entonces no es posible, es muy difícil. Y acá es donde el Señor pasa a afirmar estas cosas de las que estamos hablando. Sí, el dinero desde ya no es el que le posibilita entrar en el reino de los cielos. Lo que le posibilita entrar en el reino de la vida es el amor. Si por amor usted sigue al Señor y por amor usted hace todo aquello que aprendió del Señor porque lo encarna y entonces es para los demás un haber preciosísimo, y no en orden a riquezas físicas, sino en orden a las riquezas permanentes, las riquezas celestiales, las riquezas que pertenecen a este reino del cual está hablando nuestro Señor Jesucristo. Claro, los discípulos cuando escuchan esto, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Claro, los ricos eran tenidos en el tiempo de Jesús, sobre todo por las clases más pobres, más trabajadoras, más sometidas, eran tenidos como los privilegiados. Entonces, claro, así ¿quién podrá salvarse?, piensan los discípulos, ¿no? Sí, ¿quién podrá salvarse? Y podrá salvarse todo aquel que lo siga, porque les aseguro que todo aquel que me siga estará en el lugar donde yo esté. Y cuando el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, se siente en el trono de su gloria, en el trono para gobernar, acá dicho en un sentido ilustrativo, a las 12 tribus de Israel, realmente, entonces todos aquellos que me han seguido se sentarán juntamente con Él en el trono de gloria. Fíjese cuál es el lugar que el Señor tiene reservado para aquellos que lo siguen fielmente, a pesar de las dificultades, a pesar de la pobreza, a pesar de la enfermedad, a pesar de las persecuciones que puedan padecer, a pesar de tantas dificultades que normalmente el mundo le provoca a todos aquellos que no están de acuerdo con las pautas, premisas, tendencias, hábitos, costumbres que se tienen en este mundo, que no confían en la riqueza, que confían en aquel que les trae la vida, que le han creído y que consecuentemente lo siguen, y lo siguen fiel y firmemente, y lo siguen hasta el fin del trayecto. Y el final del trayecto es el lugar donde está el Señor. Que donde yo esté, Padre, en su oración dice Jesús, estén ellos conmigo. Voy a preparar lugar para ustedes. Eso es lo que viene a hacer el Señor. Viene a salvarnos a todos. Viene a buscar para todos el lugar de la vida, el lugar de la eternidad. Claro, no todos lo aceptan.
No todos permanecen fieles, no todos lo siguen a pesar de las dificultades. Bueno, pero aquel que sí, que lo sigue fielmente, ese tendrá finalmente la corona, el galardón de la gloria que el Señor le va a dar, tanto a él como a todos los justos que realmente han actuado en este mundo de esta manera. No buscando otro bien, no buscando otra fortuna, no buscando otro tesoro, no confiando en otras cosas, que no sean en aquellas cosas que el Señor promete. No confiando en otra cosa que no sea la vida que solamente puede traernos el autor de la vida, el que es palabra para la vida y que nos retorna a la vida perdida. Así entonces, seguramente, fíjense que los discípulos de Jesús, que estaban con él en aquel momento, entendieron bien lo que el Señor les decía, porque después vemos, a través de los hechos de los apóstoles y a través de toda la historia de la Iglesia, que todos aquellos que se mantuvieron firmes en el seguimiento del Señor de la vida, alcanzaron la vida, la plenitud de la vida. Y aquellos que realmente confiaron en otras cosas, bueno, uno dirá, ¿con qué se quedan? ¿Con las cosas en las cuales confiaron? ¿Usted confió en las riquezas? Y cuando usted parta de este mundo, de este tiempo y de este cuerpo, ¿se llevará la riqueza física? ¿Le servirá para algo? ¿Qué va a comprar ahí? ¿Qué mansión va a tener? Nada. Lo único que permanece es aquel que permanece unido al Señor. Lo único que permanece es aquel que ha hecho la elección aquí y ahora, en el tiempo, porque lo que podemos elegir, lo mejor que podemos elegir aquí y ahora es la eternidad. Y el único que nos puede dar el tesoro de la eternidad es aquel que viene de la eternidad. Es aquel que es la misma eternidad en nosotros. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, siempre me preguntaba y me cuestionaba por qué el Señor nos hablaba acerca de libertad. Y hoy como que me queda muy clarito, ya sea en las cuestiones materiales, emocionales, uno puede estar apegado y te puedes hacer esclavo de esas circunstancias, no solo del dinero, te puedes hacer esclavo de un prestigio, de una persona también. Y el Señor nos quiere libres, porque en la libertad que Él nos ofrece se encuentra el gozo y la felicidad. Y se puede decir que cuando entramos en ese gozo y en esa felicidad que Él nos ofrece en libertad, entonces ya estamos en el reino de los cielos, que inicia en esta tierra y se plenifica en la gloria del Señor. Exactamente, Patricia. Se plenifica en la gloria del Señor. El Señor comparte su gloria con todos aquellos que le son fieles, que son dignos de ser glorificados. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de santidad, tu espíritu de vida, de gloria, de vida eterna, Señor. Sabemos que tú quieres compartirlo con nosotros y nosotros en ti y contigo. Y lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.